Bárbaro. Ok, perfecto. Nos quedó clarísimo. Entendimos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mirta Antonini, soy licenciada en nutrición y estoy con el doctor Sebastián Chapela, intensivista, y juntos vamos a desarrollar este taller. Tal como ven, planteamos un interrogante como título, estabilizamos a nuestro paciente y ahora, y estos puntos suspensivos seguramente hacen a muchas situaciones que nos pasan a diario y que nos plantean distintos dilemas ante el cómo actuar o de qué manera, por lo tanto la idea es juntos empezar a resolverlos. Les contamos que existe, como todos sabrán, un chat. Tienen dos posibilidades, un chat privado y un chat público. Les solicitamos en la medida de lo posible que puedan hacer sus preguntas a través del chat público, ya que si no son muchos participantes y nos cuesta leer el chat privado. Y tienen una opción también, que es levantar la mano. A veces al ser muchos participantes nos cuesta un poco responder a todo, así que en principio si pueden ir escribiéndonos las preguntas por el chat público sería lo mejor. Y por supuesto los vamos a ir respondiendo o a medida que hacemos las disertaciones, si son parte, digamos, del tema en cuestión, y si no, después al final resolveremos los interrogantes. Bien, vamos a dar inicio entonces al taller de hoy, comenzando... Bien, comenzando entonces con lo primero que se nos plantea en cualquier paciente que ingresa a una unidad de terapia intensiva, que es la determinación del riesgo nutricional. Como sabemos, las guías ASPEN, en su publicación del año 2016, basados en un consenso de expertos, sugieren que determinemos el riesgo nutricional a través de distintas herramientas, las cuales ellos proponen el NRS 2002 y el Nutri-Score, y llevarlo a cabo en todos los pacientes que sepamos cuya ingesta no va a ser suficiente. De todas maneras, consideramos que en la práctica diaria todos hacemos estos métodos de screening en todo paciente que ingresa a nuestra unidad de terapia intensiva. ¿De qué nos va a servir esto? Determinando el riesgo que tenga nuestro paciente, sabremos por supuesto que aquellos con alto riesgo nutricional serán aquellos que se beneficien de una intervención nutricional precoz y lo más agresiva posible. Dentro de estas dos herramientas vamos a desarrollarlas muy brevemente, seguro muchos de ustedes las conozcan y las utilicen en sus instituciones. El NRC 2002, recomendado como herramienta de screening nutricional, parte de una primera instancia en donde trata un cribado inicial, en el cual plantea 4 interrogantes acerca del índice de masa corporal, si el paciente ha perdido peso en el transcurso de los últimos 3 meses, si ha comido menos en el transcurso de la última semana, o bien si se encuentra gravemente enfermo, que por supuesto abarca a nuestros pacientes en unidad de terapia intensiva. Cualquiera de estas 4 preguntas que respondamos de manera positiva nos habilita y permite pasar a la segunda parte de esta herramienta, que es la valoración final, la cual consta de 2 apartados, un apartado que es la condición nutricional y otro apartado que es la gravedad de la enfermedad. Muchas veces se nos plantean algunas dificultades en clasificar uno y otro, si bien sabemos que también son herramientas un tanto subjetivas, por lo tanto, en general son herramientas que nos van a llevar al paciente a estar en riesgo, para después sí hacer una evaluación más exhaustiva. De esta manera, analizando estos 2 apartados y considerando la edad, ya que si el paciente tiene 70 años o más, la herramienta nos sugiere sumar un punto más, nos permite entonces dar un resultado en donde observamos que si el paciente suma 3 o más puntos, se considera en riesgo de desnutrición. Pasando a la segunda herramienta, es el Nutri-Score. El Nutri-Score ha sido desarrollado y validado por el Dr. Heiland en esta publicación que vamos a detallar brevemente en el año 2012, y funciona en sí como una herramienta también de riesgo en un paciente crítico, pero más bien por ahí vamos a observar que no tiene tantas variables desde el punto de vista nutricional y quizás hace un poco más a la condición clínica del paciente. Por lo tanto, a mi criterio y gusto se lleva bastante bien con hacer el NRS 2002 junto con un Nutri-Score en nuestros pacientes. El Dr. Heiland en su presentación nos muestra esto que resulta muy interesante, que son los factores que hacen a deplesionar el estado nutricional y principalmente la masa magra en los pacientes internados en la UTI.
¿Qué tenemos? La desnutrición aguda, generalmente dada por una disminución de la ingesta oral en la semana previa a la hospitalización del paciente. La desnutrición crónica, dada por una pérdida de peso en los últimos 6 meses, o bien un índice de masa corporal menos de 20. La inflamación aguda en la parte inferior, que puede ser determinada a través de marcadores inflamatorios como son la interleuquina 6, la procalcitonina y la proteína C reactiva, y la inflamación crónica dada por las comorbilidades que puede traer el paciente asociadas. Asimismo sabemos que el grupo etario, scores como el Apache 2 o el SOFA, todos, en cuanto más grave sea, hacen por supuesto a exacerbar esta situación de malnutrición en nuestros pacientes, y esto por supuesto va a influenciar en peores outcomes en nuestros pacientes, como son los días de ventilación mecánica y la mortalidad. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Veo que no hay ninguna en el chat, así que seguimos adelante. Bien, como les contaba entonces, el doctor Heilan, para desarrollar y validar esta herramienta, hizo un estudio con un N de 597 pacientes internados durante 24 o más horas en la unidad de terapia intensiva. Aquí podemos ver un poco las variables sociodemográficas de los pacientes, divididas en 2 grupos, aquellos que no sobrevivieron y aquellos que sí. Lo que observamos como datos que arrojaron valores estadísticamente significativos, vemos las variables edad, el score Apache, el score SOFA, los días de internación previos a la admisión en la unidad de terapia intensiva. El índice de masa corporal no ha mostrado cambios entre ambos grupos, sí la comorbilidad, y en el caso de los marcadores inflamatorios lo observamos con la procalcitonina y la interleuquina. Asimismo, vemos que 171 pacientes habían tenido una reciente ingesta disminuida y una pérdida de peso. Por lo tanto, observando los resultados, vemos cómo a mayor valor de Nutri-Score, puntuando del 0 al 10, ahora vamos a desarrollar brevemente la herramienta, los pacientes aumentan su mortalidad y los días de asistencia ventilatoria mecánica. Aquí tenemos la herramienta, lo que incluye como variables es la edad, el Apache, el SOFA, el número de comorbilidades, los días de internación previos a la admisión en la terapia intensiva y la interleuquina 6, considerando que este último marcador no siempre está disponible en todos los centros para su medición. Lo que ofrece Heilan son 2 clasificaciones, una que usa la interleuquina 6 y otra que evita usar este marcador. De esta manera, sin la interleuquina 6, aquellos pacientes que suman un puntaje de 5 o más se consideran en un alto riesgo nutricional y por lo tanto son aquellos que se beneficiarán de una intervención precoz y lo más agresiva posible. Bien, dando inicio ahora a una serie de interrogantes planteados por las guías ICISEM en el año en curso. La idea es mostrar algunas cuestiones que surgen en la práctica diaria acerca de si debemos o no iniciar soporte nutricional en los pacientes, el soporte principalmente enteral. El objetivo entonces es aportar evidencia basada en guías para la nutrición enteral durante la enfermedad crítica. Como puntos importantes, en un principio estas guías definen que el inicio de la nutrición enteral precoz, considerada dentro de las 24 a 48 horas de admisión del paciente a la UTI, debe ser iniciado a una baja tasa de infusión, entre 10 a 20 mililitros por hora, o lo que se reflejaría con 500 mililitros día, y de esta manera se debe incrementar lentamente esta velocidad, considerando que el paciente no tenga síntomas. En el caso de que el paciente refleje síntomas, principalmente dolor, distensión abdominal o bien un aumento de la presión intraabdominal, deberíamos o bajar la velocidad o suspender únicamente si los síntomas son muy severos o si sospechamos de un isquemia intestinal. Si no, de lo contrario, iremos aumentando paulatinamente. Por supuesto, durante esta nutrición enteral precoz es muy difícil alcanzar la meta calórica. De hecho, sabemos que entre 24 y 48 horas se nos dificulta alcanzar una meta calórica proteica del paciente y tampoco, por supuesto, recomiendan excedernos del gasto energético en reposo.
Asimismo, durante la nutrición enteral precoz, sugieren ir evaluando y monitoreando los síntomas gastrointestinales que puedan existir. Si observamos retención gástrica, importante sería considerar el empleo de prokinéticos, que en muchos centros ya está reglado al inicio del soporte nutricional, o bien, en última instancia, considerar la necesidad de una infusión postpilórica. Asimismo, recomiendan que la medición de la presión intraabdominal puede ser un dato de importancia. Por último, sugieren considerar aquellos pacientes con alteración de la conciencia o riesgo de aspiración, y por lo tanto, en ese caso, tomar como consideraciones el uso de el uso de ser necesario de una vía postpilórica. Tengo aquí una consulta. Retención gástrica, tengo entendido que no se usa más el residuo gástrico, entonces, ¿cómo lo medimos? No veo bien el nombre, si es Mariana o María, pero de todas maneras, ese es un interrogante que vamos a resolver luego, así que no hay problema, que la pregunta va a recibir su respuesta. Por último, sí, consideremos que podemos estar en presencia de dos pacientes con una misma enfermedad aguda y un mismo diagnóstico, sin embargo, pueden ser dos pacientes completamente distintos, no solo en cuanto a la evaluación nutricional, sino también a la tolerancia o sus requerimientos. Bien, las guías ASPEN, coincidiendo con las guías ICISEM, lo que recomiendan es que en todos los pacientes podríamos iniciar la alimentación gástrica, y por supuesto en aquellos que están con riesgo de aspiración o que realmente presentan una intolerancia gástrica, recién ahí deberíamos pensar en una infusión postpilórica. Esto lo mencionan con un nivel de evidencia moderado a alto. Vamos con nuestro primer interrogante de estas guías, y nos plantea si deberíamos emplear la nutrición enteral precoz en el paciente crítico, desglosando la misma pregunta en dos interrogantes. La primera es si deberíamos emplear la nutrición precoz en vez de la nutrición parenteral precoz. Bien, creo que ya estos dos tipos de soporte nutricional no se encuentran en un ring de boxeo, creo que ya no pelean más como hace unos años, sino que por el contrario, justamente, la idea es ver cuándo se necesita cada uno de ellos, o mismo cuándo es necesario una nutrición parenteral complementaria a una nutrición enteral. Han evaluado estas guías 7 estudios randomizados controlados, en los cuales no han observado cambios en la mortalidad con estos tipos de soporte, pero sí han encontrado una reducción en el riesgo de infecciones utilizando nutrición enteral precoz. Asimismo, frente al interrogante de si deberíamos emplear nutrición enteral precoz versus tardía, ya sea por cualquier medio, consideraron también, a través del estudio entre 12 y 11 estudios randomizados controlados, no hallaron cambios en la mortalidad, pero sí en la reducción nuevamente de riesgo de infecciones con la nutrición enteral precoz. Por lo tanto, sugieren las guías el empleo de la enteral precoz en pacientes adultos críticos en lugar de la nutrición parenteral precoz o nutrición enteral tardía, con un grado de evidencia 2C, si bien es un grado bajo, sí es un grado de evidencia basado en estos estudios randomizados controlados. ¿Qué dicen las guías ASPEN con respecto a esto? Coincidiendo en un 100%, sugieren el inicio de un enteral precoz dentro de las 24 a 48 horas del ingreso a la unidad de terapia intensiva. Bien, seguimos ahora con el doctor Sebastián y los siguientes interrogantes más clínicos. Gracias, Mirta. Buen día a todos. Y bien, siguiendo el dilema de la clase, una vez que el paciente llegó a terapia intensiva, ¿qué hacemos? La primera pregunta que nos hacemos, y que sigue en el hilo conductor de esta charla, es: ¿debemos retrasar la nutrición en terapia en los pacientes con shock que reciben vasopresores enotrópicos? Y acá la verdad que las guías no ayudan mucho, tanto la SIM, que es la que estamos guiando, como la guía ASPEN o la guía de Critical Care Nutrition, que son las guías canadienses con Darren Heiland a la cabeza. ¿Qué es lo que dicen las guías? La guía ASPEN, publicada en 2016, dice: sugerimos el inicio que en el inicio de compromiso hemodinámico o inestabilidad, la nutrición enteral debe ser retenida hasta que el paciente esté resucitado o estable, no dando parámetros de que ellos nombran como resucitado estable. La iniciación o reinicio de la nutrición enteral puede ser considerada con precaución en pacientes que están sometidos a la retirada de vasopresores, o sea que ya pasó la fase de reanimación, está en una etapa de estabilidad con la misma dosis de drogas vasoactivas o con disminución del soporte vasopresor, o sea, en una etapa posterior a la reanimación, sí dar un límite, que es la pregunta que es más común en la terapia intensiva. ¿Cuándo empezamos? ¿A qué dosis de noradrenalina? Las guías SSIM de la Sociedad Europea
publicadas este año, dice, sugerimos retrasar la nutrición enteral si el shock no es controlado, los objetivos de perfusión tisular o hemodinámicos no se alcanzan, pero compensar la nutrición enteral tan pronto como el shock se controla con fluidos o vasopresores o inotrópicos, esto es una recomendación 2D, y las guías canadienses lo que recomiendan es, basándose en un trabajo de 1.174 pacientes, que ahora vamos a ver, con requerimientos de vasopresores y drogas vasoactivas, la nutrición enteral temprana estaba asociada a una disminución de la mortalidad y la estadía en terapia intensiva, sobre todo los pacientes que estaban más graves y que tenían múltiples vasopresores. Ajá. Ahí está. Bien. ¿Cuáles son los efectos de los vasopresores a nivel del tubo digestivo? ¿Cuáles son los efectos adversos o las complicaciones que podemos esperar en los pacientes que tienen vasopresores? Los vasopresores básicamente actúan a nivel esplácnico, reduciendo el flujo esplácnico, pudiendo producir distintas complicaciones a distintos niveles del tubo digestivo. En el intestino delgado, la patología más frecuente, que se encuentra por así, no es la más frecuente de todas, es la isquemia mucosa intestinal no oclusiva, con una frecuencia menor, según el reporte, al 3% o el 1% de los pacientes que están con soporte vasopresor. En el colon se produce la colitis isquémica, en el estómago se produce úlcera por estrés, en el hígado se produce la hepatitis isquémica, en la vesícula colecititis eristiásica, y se puede producir también pancreatitis isquémica por la disminución del flujo esplácnico producido por el shock y por los vasopresores. En este trabajo de 2010, donde se evaluaron, el que les contaba, se evaluaron, es un estudio de cohorte donde entraron 1.174 pacientes, se los dividió, en realidad no se los dividió en dos grupos, a priori, no fue randomizado, sino que se estudió hacia adelante, y se vieron dos grupos, un grupo que iniciaba nutrición enteral temprana, antes de las 48 horas, y un segundo grupo donde iniciaba nutrición enteral tardía después de las 48 horas, y los objetivos a evaluar fueron el tiempo de estadía en terapia intensiva y la mortalidad. ¿Qué es lo que se vio? Que los pacientes que se iniciaba la nutrición enteral temprana, pacientes con vasopresores y ventilación mecánica que se iniciaban la nutrición enteral temprana, tenían menor mortalidad en terapia intensiva y menor mortalidad en terapia hospitalaria, pero así no había diferencias en la neumonía asociada a ventilación mecánica, ni en los días de internación en terapia intensiva, ni en los días libres de ventilación mecánica. Y acá ven la curva de Kaplan-Meier, donde claramente la mortalidad a 28 días, los pacientes que se le iniciaba tardíamente, es decir, después de 48 horas la nutrición enteral, tenían mayor mortalidad. Y en un análisis multivariado que hicieron con estos mismos pacientes, lo que se vio es que los pacientes, fíjense, que los pacientes que tenían más de un vasopresor, o sea, que tenían mayor severidad del shock, eran los que más se beneficiaban con el inicio de la nutrición enteral temprana. Fíjense que los ratio tiene 36%, o sea, tienen una disminución de la mortalidad mayor que los que tienen un solo vasopresor, que los ratio es de 0,7%. Y a su vez, dividieron a los pacientes en lo que ellos llamaban los pacientes con early improvement. El early improvement es lo que ellos consideran como retirar de los vasopresores antes de las 48 horas. Y los pacientes que no le podían retirar los vasopresores antes de las 48 horas, o sea que eran los que estaban más graves, eran los que más se beneficiaban a su vez de la nutrición enteral temprana. Entonces es por eso que se basan las guías canadienses en el inicio precoz de los pacientes que están con shock de los vasopresores, pero no dan ningún nivel de vasopresores. Otra de las consecuencias que tiene el inicio de la nutrición enteral con vasopresores es la intolerancia digestiva alta, medida por aumento del residuo gástrico. En este trabajo, del 2001, con 153 pacientes alimentados por sonda nasogástrica, justamente era evaluar los factores de riesgo para la intolerancia digestiva alta y sus consecuencias. Y lo que ellos consideraban como intolerancia digestiva alta era el aumento de residuo gástrico, considerado como 2 episodios consecutivos de residuo gástrico de entre 150 y 500 mililitros, o uno solo de más de 500 mililitros. Y lo que vieron, que dentro de todos los factores que aumentaban las chances de que tengan intolerancia digestiva alta, las catecolaminas estaban en primer lugar, eran los que más aumentaban no los que más, pero eran uno de los que más aumentaban la chance del aumento del residuo gástrico. Como les dije antes, la patología más grave que causa más mortalidad es la isquemia de la mucosa intestinal no oclusiva, pero es la que menos frecuencia tiene. Lo que más frecuencia tiene es la intolerancia gástrica. Entonces hay que valorar
las consecuencias de iniciar la nutrición enteral con pacientes en shock. Sí, la consecuencia es simplemente el retardo del vaciamiento gástrico, pero el beneficio es mucho mayor, porque el estudio de más pacientes disminuye la mortalidad, debería iniciarse tempranamente. Con respecto a a la pregunta de qué niveles de drogas vasoactivas, la verdad que son muy dispares. Hay trabajos donde no era el objetivo de la charla y nos podíamos extender muchísimo, pero les cuento que hay trabajos donde el límite que se encuentra para aumento del residuo gástrico es de 0,2 gamas de nora, pero no evalúan un outcome más duro como la isquemia de la mucosa intestinal. Acá estoy contestando a María Pujol. La verdad que los trabajos donde se analiza eso son muy chicos, con un N muy chico de pacientes, y el objetivo que evalúan es el residuo gástrico. Y la verdad que un paciente chocado que se beneficia más con el inicio temprano de la nutrición, retrasarlo solo porque tiene el residuo gástrico aumentado, no tiene mucho sentido. Por eso las guías se basan principalmente en el trabajo más grande, que es el de 1174, donde se benefician los pacientes con el inicio temprano de la nutrición enteral, independientemente de la dosis de drogas vasoactivas. Y los reportes de isquemia intestinal no oclusiva, en que isquemia mucosa intestinal no oclusiva, las dosis de drogas vasoactivas que tenían son muy dispares, parece ser algo idiosincrático, aparece a dosis bajas o aparece a dosis altísimas, no parece estar relacionado con la dosis de drogas vasoactivas. Bien, seguimos. Bueno, entonces en base a esto, estos resultados sugieren que el uso concomitante de vasopresores, especialmente en pacientes con dosis estables o decrecientes, no debe retrasar el uso de la nutrición enteral a pesar de la alta prevalencia de intolerancia digestiva, que es lo que les estaba explicando, y en pacientes muy inestables la nutrición enteral no debería tener una prioridad y un potencial efecto positivo. La acidosis láctica, la acidosis láctica es un parámetro de la hipoperfusión tisular, principalmente a nivel del tubo digestivo, puede ayudar a identificar el shock y puede ayudar a identificar el momento en donde se inician las drogas vasoactivas. Si la acidosis láctica está en mejoría, sería un buen momento para iniciar las drogas vasoactivas. Otra pregunta de las guías europeas es, ¿deberíamos retrasar el inicio de la nutrición enteral en pacientes con TEC? Bueno, ellos hacen un metaanálisis para evaluar la mortalidad con 2 trabajos, con un N de pacientes chiquititos. Fíjense que el total que juntan es 40 46, donde no hay diferencias en los 2 grupos. Cuando evalúan la incidencia de neumonía, en el siguiente metaanálisis, fíjense que analizan 3 trabajos, con un N también chiquito, juntan entre los 3 trabajos 63 y 55 pacientes. De vuelta no hay diferencias entre los 2 grupos, entre la nutrición enteral temprana y la tardía. Pero así todo, la recomendación que hacen es sugerir la nutrición enteral precoz en los pacientes con trauma de cráneo, que coincide con la recomendación de las guías ASPEN de 2016. Con respecto a los pacientes con accidentes cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, evalúan 3 trabajos. Un trabajo de 2005 con un N muy grande y muy interesante, 859 pacientes. Fíjense cómo dividen a los grupos. Un grupo de nutrición enteral temprana, que la definición era lo más temprano posible, sin poner un punto de corte, pero el promedio de inicio era dentro de los 3 días, y la definición de control es sin nutrición dentro de los primeros 7 días, que sería algo totalmente inconcebible ahora en 2017. Lo que se vio es que los pacientes que se iniciaba tempranamente la nutrición enteral tenían una reducción de la mortalidad de 5,8% y una reducción de una alta con un pobre outcome de 1,2%. El siguiente trabajo, un poco más chiquito, era de 24 pacientes, donde es interesante que ellos lo ponen y lo evalúan, pero no era el objetivo primario evaluar la nutrición enteral, sino era el efecto de la nutrición enteral sobre una proteína del tubo digestivo. Así todo, vieron que tenían mejor outcome con respecto a las infecciones y al tiempo de estadía en terapia intensiva, los pacientes que iniciaban dentro de las primeras 24 horas la nutrición enteral, y con respecto al stroke hemorrágico hay un trabajo con 123 pacientes con un Glasgow bajo de entrada, fíjense que es entre 3 y 12 puntos de Glasgow, donde la definición de nutrición enteral temprana, el punto de corte es a las 48 horas, y lo que se veía que los pacientes que tenían nutrición enteral temprana tenían menor incidencia de neumonía y menor tiempo de estadía, así como menor mortalidad. Entonces, en base a estos 3 trabajos,
La guía de la Sociedad Europea sugiere el empleo de nutrición enteral precoz en los pacientes con stroke, tanto isquémico como hemorrágico, pero fíjense que el grado de evidencia es muy bajo. Con respecto a la pancreatitis aguda severa, ellos hacen un metaanálisis también sobre mortalidad, donde hay, la primera pregunta que se hacen es la nutrición enteral temprana con la nutrición parenteral temprana, donde no hay diferencias. Con respecto a cualquier infección entre los pacientes con nutrición enteral temprana y nutrición parenteral temprana, hay una disminución de cualquier infección con respecto a la nutrición enteral temprana, y de los mismos dos grupos con las infecciones pancreáticas, y se ve que hay una disminución mayor de las infecciones pancreáticas con respecto a los pacientes con nutrición enteral temprana. Hacen el mismo metaanálisis entre nutrición enteral temprana y tardía, y se ven las mismas diferencias. La nutrición enteral temprana disminuye la cantidad de infecciones totales y la cantidad de infecciones tempranas. Entonces, basándose en eso, también sugieren el empleo de nutrición enteral precoz en pacientes con pancreatitis aguda severa. De vuelta, un grado de evidencia muy bajo. Pero ¿qué es lo que nos tiene que decir Aspen? Aspen va un poquito más allá. El objetivo de las guías europeas era simplemente definir los pacientes que eran plausibles de nutrición enteral temprana. Las guías Aspen dan muchas más sugerencias y muchas más pautas con respecto al manejo de los pacientes críticos. Y lo que dice las guías Aspen con respecto a este grupo de pacientes es que sugieren que los pacientes con pancreatitis moderada a severa deberían tener un tubo nasentérico o orentérico de iniciar la nutrición enteral trófica una vez que disminuyen los síntomas y que se alcanzaron los objetivos de reanimación dentro de las 24 o 48 horas. Después dice, obviamente, que sugiere el uso de la nutrición enteral por sobre la parenteral en los pacientes con pancreatitis aguda severa, y sugieren, no hacen ninguna diferencia con respecto a la localización de la zona, de la localización del inicio de la nutrición. Dicen que da lo mismo iniciar por ruta gástrica o por ruta desayunal. Obviamente, siempre monitorizando la tolerancia, en caso de intolerancia, digestiva o dolor, disminuir o suspender la nutrición, y dan el lugar del uso de probióticos en este grupo de pacientes, pero el uso de probióticos es una charla aparte. ¿Qué hacer con los pacientes post-cirugía gastrointestinal? Es un grupo muy interesante, es una discusión siempre muy frecuente dentro de la terapia intensiva. Lo que se vio, el primer metaanálisis que hacen los miembros de la Sociedad Europea de Terapia Intensiva es comparar la nutrición enteral temprana versus la nutrición enteral tardía en los pacientes con cirugía de urgencia. Y lo que se vio es que la nutrición enteral precoz no redujo el riesgo de mortalidad, fíjense que el riesgo relativo es 0,8 y el intervalo de confianza pasaba por el 1, pero la nutrición enteral precoz redujo el riesgo de infecciones, un 0,61 fue la reducción del riesgo relativo. La nutrición enteral temprana, comparada con la tardía, en la cirugía electiva, ya no de urgencia, lo que se vio es, de vuelta, que la nutrición enteral precoz no redujo el riesgo de mortalidad, pero sí redujo el riesgo de infecciones, y muy importante, redujo el riesgo de fuga de la anastomosis. Fíjense que el riesgo relativo es de 0,43%, redujo un 57% la chance de fuga. Y con respecto a la nutrición enteral temprana versus la nutrición parenteral en cirugía electiva, se ve que de vuelta, la nutrición enteral precoz no redujo el riesgo de neumonía, pero sí redujo el riesgo de fuga. El punto en común, reduce el riesgo de infecciones y reduce el riesgo de fuga, la nutrición enteral temprana. Entonces, basándose en esto, los europeos dicen que se sugiere el uso de nutrición enteral precoz luego de una cirugía gastrointestinal. Entonces, con esto tenemos una buena evidencia para pelearnos con los cirujanos a la hora de iniciar la nutrición enteral. ¿Qué dice la guía ESPEN con respecto a la cirugía del tracto gastrointestinal? Basándose en un consenso de expertos, sugerimos que el paciente que tuvo cirugía del tracto gastrointestinal superior y nutrición enteral, no es posible, cuando no es posible iniciar la nutrición enteral, iniciar la nutrición parenteral. Solo si la duración de la terapia de soporte nutricional con nutrición parenteral va a ser más de 7 días. A no ser que el paciente no esté en riesgo nutricional, la nutrición parenteral puede esperar 5 a 7 días. Con respecto a cuándo iniciar, a diferencia de los europeos, lo dejan abierto y dicen que el inicio de la nutrición enteral en este grupo de pacientes debe estar sujeto al juicio clínico y a la clínica del paciente.
Pacientes con trauma abdominal. El metaanálisis y la pregunta que hacen acá es nutrición enteral temprana versus nutrición parenteral temprana, y de vuelta el metaanálisis con un grupo de pacientes. Fíjense, juntan 2 pacientes y se juntan 74 y 68 pacientes dentro de cada grupo, dentro del grupo de enteral temprana y nutrición parenteral temprana. Es un N muy chico para un metaanálisis, no hay diferencia entre los dos grupos. Con respecto a el riesgo de infección, juntan más pacientes, 4 trabajos con 113 pacientes para el grupo de nutrición enteral temprana y 106 pacientes para el grupo de nutrición parenteral temprana, tampoco hay diferencias. Con respecto a la nutrición enteral temprana y a la nutrición enteral tardía, juntaron 2 trabajos con 50 pacientes dentro de cada grupo, no hay diferencias con respecto a la mortalidad, tampoco hay diferencias con respecto a la infección. Y lo que ellos sugieren es el empleo de la nutrición enteral precoz, luego de que en el trauma abdominal ya se restableció el tránsito intestinal. Pero fíjense en la evidencia que se basan para hacer esta recomendación, es un grado 2D, y fíjense que los metaanálisis no hallaban diferencias entre los grupos, pero así todo sugieren la nutrición enteral temprana. Deberíamos retrasar la nutrición enteral en pacientes con isquemia intestinal. Bueno, ellos se basan en este trabajo, que es un trabajo retrospectivo multicéntrico de 780 pacientes, donde el objetivo del trabajo era buscar las características clínicas de los pacientes que tienen isquemia intestinal en terapia intensiva. No era el objetivo evaluar la nutrición enteral. Pero ellos se encuentran que dentro del trabajo y dentro de todas las variables que evaluaban, lo que vieron es que los pacientes que tenían isquemia intestinal previo al diagnóstico de la isquemia intestinal, los pacientes con nutrición parenteral tenían mayor incidencia de isquemia intestinal que aquellos que tenían nutrición enteral. Y a su vez, los pacientes que tenían un mejor outcome, que sobrevivían luego de la isquemia intestinal y luego de la cirugía, los pacientes que eran tratados con nutrición enteral, por sobre los que eran tratados con nutrición parenteral, tenían mayor sobrevida. Los pacientes, fíjense, 65 pacientes sobrevivían contra 16 pacientes que no sobrevivían. Entonces, basándose en este trabajo, de vuelta, fíjense que no era el objetivo analizar la influencia de la nutrición en la isquemia intestinal y en la mortalidad, fíjense que en el multivariado directamente no está, pero así y todo, ellos lo que dicen es que con el conocimiento fisiológico y el sentido común, sostienen que retrasar el inicio de la nutrición enteral con isquemia intestinal es evidente. Sin embargo, en pacientes con evidencia endoscópica de que la isquemia intestinal es leve a moderada, sin signos de isquemia transmural ni distensión intestinal, probablemente se beneficien con una baja dosis de nutrición intestinal. Sí. Hallar esos casos. Por eso la evidencia es muy baja. Tienen que haberle hecho una endoscopía digestiva y estar seguros de que la isquemia no es transmural, y recién ahí el grupo de pacientes se beneficiaría con una dosis baja de nutrición enteral. Pero me gustó la recomendación. El conocimiento fisiológico y el sentido común, que no es el más común de todos los intuidos. Entonces, basándose en eso, sugieren retrasar el inicio de la nutrición enteral con la isquemia intestinal evidente, con un grado de evidencia claramente bajo. Con respecto a los pacientes con fístulas intestinales, de vuelta, analizan 3 trabajos, fíjense el N de pacientes, va disminuyendo de 82, 72 y 9 pacientes. La calidad de los trabajos, el primero, el más grande, es su retrospectivo de cohorte, y fíjense los grupos, ellos consideran en este trabajo nutrición enteral temprana iniciada dentro de los 14 días. Juntaron 36 pacientes. Y nutrición enteral tardía, 14 días. O sea que tampoco es que el outcome de la guía, que el outcome de la guía eran 48 horas. Pero así, 24 o 48 horas. Pero en este trabajo, que ellos lo toman en cuenta, era 14 días el punto de corte que usaban. Bueno, así todos los resultados fueron claros. La nutrición enteral temprana disminuyó la mortalidad hospitalaria, disminuyó el tiempo de ventilación mecánica, disminuyó las complicaciones postoperatorias, y mejoró el cierre de la pared intestinal. Los pacientes con fístula de gastrointestinal, el segundo trabajo, que fueron tratados con 2 métodos distintos de cierre, acá la nutrición enteral temprana era considerada una semana, versus la tardía, que era después de la semana, también disminuyó la mortalidad, mejoró el cerrado de la pared y mejoró el tiempo de estadía, tanto de terapia intensiva como el tiempo de estadía en terapia intensiva y el estadía en hospitalaria. Estamos tratando de mejorar el chat, pero no lo llegamos a ver.
Bueno, dale, fijémonos a ver si hay alguna pregunta. Te veo. ¿Me has cansado? A ver. El grado de dosis o de adrenalina, una hora de adrenalina, ya la contestamos. Consulta en el postoperatorio de cirugía alta, esófago, por ejemplo. Hay indicación que desde la cirugía el paciente salga con gastrostomía o yeyunostomía. No, no necesariamente. Pueden ponerle una sonda K108 posterior a la anastomosis, o cualquier tipo de sonda que llegue posterior a la anastomosis, y empezar a alimentarlo tempranamente, porque lo estás alimentando posterior a la anastomosis. Recuerden que la indicación de gastrostomía es cuando uno piensa que el paciente va a estar más de 4 semanas con la sonda, y la verdad que no puedo pensar en este momento que una cirugía de esófago o de estómago esté con más de 4 semanas con la sonda. Ya cada vez más temprano hacen la prueba de fuga de la anastomosis con el estudio contrastado, y ahí se le empieza la dieta vía oral. Con respecto al tema de la habilitación del tránsito y el tema de los fluidos hidroaéreos, después vamos a ver, hay un interrogante que las guías plantean. María Sol, que nos consulta que si no un poquito más tarde, la clase después van a quedar grabadas, así que después se les indicará cómo. Un nuevo mensaje. Pero sale con soporte. ¿De qué estamos hablando? Sale con soporte. Sale con un soporte parenteral. Me estás preguntando sobre los pacientes con cirugía de estómago y esófago. Depende. Depende de los protocolos de cada hospital y depende del estado nutricional previo del paciente. Si es un paciente que no ha perdido peso, que la cirugía es selectiva, puede salir sin soporte porque ya se le va a iniciar rápidamente la nutrición enteral. Antes de las 48 horas se le va a iniciar posanastomótica, y depende de la fuga. No, entendió. Bien. Sí, muchos dependen, tal como decía Sebastián, de los protocolos quirúrgicos, ¿no? En general, en algunos centros ya por protocolo, que todos los pacientes con POP de esofagectomía salgan con una yeyunostomía de alimentación. Sí. Si un paciente con cirugía de tracto gastrointestinal, anteriormente a la cirugía, con intrusión leve, se va a esperar 7 días sin alimentación, pero como dicen las guías y bueno, si vos esperás que va a estar 7 días sin alimentación, ese sí es un paciente candidato a la nutrición parenteral. Si vos esperás, y si en tu hospital y los cirujanos le habilitan rápido y lo sacan con una sonda post-anastomótica, no tendría por qué, porque rápidamente lo estarías empezando a alimentar. Por eso va en cada uno. Claramente la tendencia es alimentar cuanto antes. Si no podés conseguir el acceso, si no pueden conseguir la sonda post-anastomótica, parenteral sin ninguna duda. Si no, siempre es mejor alimentar en tubo digestivo. Y muchas veces, Sumo, es también difícil la lucha con los cirujanos que a lo mejor le empiezan a pasar un día de dextrosa y después recién al día siguiente permiten una fórmula polimérica o lo que dispongamos en el centro. O sea que eso también es un tema de discusión, porque la realidad es que la osmolaridad de una fórmula puede ser mucho menor, pero bueno, creo que es una... Sí. Con respecto a si no tienes nutrición, puedes esperar. Sí, el otro factor es la sonda, y es el tipo de alimentación enteral. Eso es fundamental. Si no sale con sonda, por ejemplo, las cirugías, las DPC, que es muy difícil ponerle una sonda transanastomótica y que vas a tardar mucho más en alimentarlo, ese sí sale con parenteral, y ese sí hay que sacarlo con parenteral, que es una cirugía enorme, son 10, 12 horas de cirugía, los pacientes vienen inflamados, van a tener una internación prolongada, esos casi seguro todos terminan con nutrición parenteral y debería iniciarse temprano. Ahora, los esófagos sobre todo, o el estómago, que se puede pasar una sonda fácil, esos la mayoría de las veces pueden iniciarse la nutrición enteral temprana. Ahora, si no le pueden iniciar la nutrición enteral temprana, sí, parenteral, sin ninguna duda. Sí. Eso es importante, no solo los cirujanos de mecánica después colocan la sonda, pero siempre inician con dextrosa al 5%. Y sí, es la lucha. Ahora, el último. He visto que los cirujanos empiezan con enteral y los dejan días sin alimentación en la DPCI, sí.
Sí. Hay que hacerles leer el protocolo ERAS. Bien, seguimos. Bueno, lo que sugiere, nos quedamos cortamos antes de la sugerencia. Se sugiere retrasar el inicio de la nutrición enteral en pacientes con fístulas de alto débito en caso de que no tengan un acceso distal o con una fístula mediante una fistuloclisis, que es un tema muy interesante en la fistuloclisis en los pacientes con fístula de alto débito, fístulas gastrointestinales. ¿Cómo? Sí. Bueno, debemos retrasar la nutrición enteral en los pacientes con abdomen abierto. Bueno, en este punto se analizan los 7 trabajos, uno prospectivo, fíjense, solo uno prospectivo, 3 retrospectivos y 3 series de casos. Y con eso vieron que había mayor tasa de cierre temprano, menos incidencia de fístulas, menos incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica, y era un factor independiente de la disminución de mortalidad. Por eso sugieren la nutrición enteral temprana en pacientes con abdomen, ahí es un error mío, no es agudo sino abierto, que coincide con lo que dicen los americanos el año pasado en las guías Aspen. Debemos retrasar la nutrición enteral en pacientes con hemorragia digestiva alta. Bien, los europeos, la Sociedad Europea de Terapia Intensiva, se basa en este trabajo de donde a pacientes con hemorragia digestiva alta tratados vía endoscópica se los dividió en 2 grupos, uno donde dentro de las 24 horas se le iniciaba la nutrición por tubo digestivo y otro se iniciaba después de las 72 horas, y lo que dicen es que el principal miedo a la hora de iniciar la nutrición enteral en los pacientes con hemorragia digestiva alta es perder la visión cuando tengan que hacer de urgencia una nueva endoscopía en caso de nuevos sangrados. Entonces, el miedo es que resangre y no poder ver el sitio de resangrado, que eso es lo que aumenta la mortalidad. Entonces, ese miedo es el que lleva a retrasar la nutrición enteral. Pero, ¿qué es lo que se vio? Se los dividió, como les dije, en 100 pacientes, dieta al día 1, dieta al día 3, y lo que vieron es que cuando resangraban tenían los mismos hallazgos endoscópicos, o sea que no había diferencia a la hora de la visualización del sangrado, y que el tiempo de estadía era menor, obviamente, en los pacientes que iniciaban la dieta al día 1. Entonces, basándose principalmente, y la otra cosa que dicen es que el retraso incluso puede ser dañino, y que iniciar tempranamente la nutrición enteral disminuye la tasa de sangrado. Y por supuesto que la colocación de la sonda nasogástrica no produce, por favor, sangrados variciales. Eso sepanlo y ténganlo claro. La sonda nasogástrica no es causante de los sangrados. Los sangrados en los pacientes con hemorragia digestiva varicial se produce por aumento de la presión portal, no por trauma externo. Entonces, basándose en todo esto, lo que dice la Sociedad Europea es que sugiere retrasar el inicio de la nutrición enteral en pacientes con sangrado activo tiene que estar sangrando para que se retrase del tracto gastrointestinal, y empezar cuando el sangrado se haya detenido y no haya signos de resangrado. De vuelta, el grado de evidencia es bajo, es un solo trabajo en lo que se basa. Debemos retrasar la nutrición enteral en los pacientes con falla aguda hepática. Siempre recuerden y tengan en cuenta que los pacientes con falla hepática, con cirrosis, son pacientes que están desnutridos, la mayoría son pacientes desnutridos, sarcopénicos. Los causales de la desnutrición en este grupo de pacientes multifactorial, hipovitaminosis, la falta de ingestas, los trastornos digestivos, la citis, son pacientes que están hiperdinámicos e hipercatabólicos, entonces la incidencia de desnutrición supera el 50% y de sarcopenia supera el 50% según los reportes, pero no se puede identificar ningún trabajo donde se evalúe la nutrición enteral precoz o tardía. Solo un trabajo demostró que la nutrición enteral es beneficiosa en pacientes cirróticos desnutridos, y la falla hepática fulminante, que es la más grave, nunca ha sido estudiada. Sin embargo, sugieren empezar a baja dosis de nutrición enteral cuando los cambios metabólicos son agudos y cuando amenazan la vida rápidamente, que amenazan la vida son rápidamente controlados, y recomiendan la monitorización de amonio en estos pacientes. De vuelta, el grado de evidencia, como ven, es bajo. ¿Qué dice la guía ESPEN? La guía ESPEN va un poquito más allá. Lo que dicen es, como les dije, la guía de la Sociedad Europea solo evalúa el inicio precoz o tardío en distintas situaciones. La guía Aspen da más herramientas de manejo. Y lo que dice la guía Aspen es que, basado en consenso experto, sugieren utilizar el peso seco para los cálculos de calorías y proteínas en pacientes con cirrosis y falla hepática, y lo que dicen ellos es sugerir el no darle proteínas a los pacientes, las dietas que restringen las proteínas. Y
que en pacientes críticos con cirrosis, usar las mismas recomendaciones que se usan con los pacientes críticos, o sea, altos requerimientos de proteínas, cerca de 2 gramos kilo de peso con respecto a las proteínas. Basado en consenso de expertos, sugieren que la nutrición enteral sea usada de forma preferencial con los pacientes con falla hepática aguda o crónica, y que no se use ningún tipo de fórmula especial, y lo que sí hacen una mención a lo que cada vez se está hablando más en este grupo de pacientes, es los aminoácidos ramificados. Es todo un tema fisiológico. A ver, los aminoácidos ramificados, lo que se vio es que los pacientes que tienen cirrosis tienen menores niveles de aminoácidos ramificados. Los aminoácidos ramificados serían captadores del amonio para formar de glutamina a partir de glutamato, y así disminuir los niveles de amonio dentro de otros trastornos metabólicos que mejorarían, y dentro de otras formas que mejorarían, disminuyen el estrés oxidativo, mejoran la función mitocondrial, mejoran la síntesis de albúmina. Hay un montón de trabajos que describen un montón de beneficios con respecto a los aminoácidos ramificados. Y lo que dicen es no usar estos aminoácidos ramificados en los pacientes que ya tienen un tratamiento para la encefalopatía portosistémica como antibióticos intraluminales. No usarlo para disminuir la encefalopatía portosistémica. Le damos lugar a Mirta. Bueno, volvemos. Ya quedan los últimos interrogantes para pasar a la segunda como parte de la charla acerca del enfoque calórico y proteico, pero vamos a dar comienzo a estos últimos interrogantes muy sencillos. Algunos fueron planteados entre ustedes dentro de las preguntas. El primero de ellos es si deberíamos retrasar la nutrición enteral en pacientes pronados. Bien, la información que hay es escasa, de hecho no han encontrado ningún estudio que dé evidencia sobre esto, y en general esto es manejado en cada institución de acuerdo a protocolos o manejos propios en cuanto a cada paciente. Las guías en sí sugieren que no debería retrasarse solamente por tener al paciente en dicha posición. Sí, por supuesto, y como mencionábamos en los primeros slides, el paciente empieza con alguna sintomatología, alguna intolerancia, pero no necesariamente tan solo por encontrarse pronado. La siguiente pregunta es si deberíamos retrasar la nutrición enteral en pacientes con residuo gástrico aumentado. Esta es una de las preguntas que hacían al inicio. Bien, también se propone como controversia si se mide o no. Las últimas recomendaciones sugieren que no es necesario medir el residuo gástrico, si bien sabemos que algunas instituciones continúan con esta práctica. Por lo tanto, lo que han visto es que el aumento del residuo gástrico no se correlaciona con una mayor incidencia ni de neumonía, ni de regurgitación, ni de aspiración, y por lo tanto entonces sugieren retrasarla únicamente en aquellos lugares en donde sigue utilizándose esta práctica, cuando este sea mayor a 500 mililitros en 6 horas, y la suspensión la aconsejan por un tiempo limitado o bien hasta que se resuelva mediante la administración de prokinéticos. Sí, en pacientes con constante elevado residuo gástrico, lo que sugieren ahí sí es plantear la posibilidad de una alimentación postpilórica. Las guías Aspen del 2016 también coinciden en esto, y de hecho recalcan que en aquellos lugares en donde se siga utilizando no debería suspenderse siendo el residuo menos de 500 y no habiendo otros signos de intolerancia. Creo que con esto queda solucionada una de las preguntas del inicio. Bien. Continuando, ¿deberíamos retrasar la nutrición enteral en pacientes con ausencia de ruidos intestinales? Otra de las preguntas. Bien, las guías dicen que no es necesario que estén presentes los ruidos intestinales para dar inicio al soporte enteral, y de hecho que la iniciación de la nutrición enteral en ausencia de estos ruidos intestinales justamente podría estar asociado a un retorno más rápido de estos ruidos, menor incidencia de vómitos y menor estancia hospitalaria. Recomiendan entonces emplear la nutrición enteral precoz a pesar de la ausencia de ruidos intestinales, a menos que sospechemos de una isquemia u obstrucción intestinal. La Aspen coincide con
esta recomendación. ¿Debemos retrasar la nutrición enteral en pacientes con diarrea? Gran interrogante. Creo que en los últimos años le hemos ganado un poco a este interrogante, pero aún así nos sigue costando. Bien, la prevalencia oscila entre un 14 y un 21%, dentro de muchas de las causas encontramos la antibiótico-terapia, alteraciones en la digesta-absorción, el sobrecrecimiento bacteriano, el Clostridium difficile. Lo que se sugiere es primero analizar la causa de la diarrea y tratarla, pensar en fórmulas de nutrición enteral enriquecidas con fibra, por supuesto estamos hablando de fibra soluble o bien semielementales, y se sugiere emplear nutrición enteral precoz aún en pacientes con diarrea. Como bien decía, sabemos que esto muchas veces resulta difícil, más que nada, creo que es una pelea eterna con el servicio de enfermería cuando nos encontramos y siempre somos los culpables de esta diarrea. Por lo tanto, en general, lo que tendemos a hacer en la práctica diaria es, en principio, disminuir un poco la velocidad de infusión, pero siempre tener en cuenta ir analizando la causa, cuando vamos tomando esas medidas. Una vez que encontremos la causa va a ser mucho más sencillo poder solucionarla. De todas maneras, las guías en general dicen que mayormente son autolimitadas. Así que bueno, seguimos con la lucha, pero ya todas las guías recomiendan que no debemos suspenderla. Aquí me pregunta si comenzar con la alimentación precoz entre 6 y 8 horas. Sería un lujo si alguien hace eso, Mariana, sería un placer. Las guías recomiendan entre 24 a 48 y creo que más o menos es en lo que hoy día encontramos la mayor parte de los centros, no es tan precoz. Bien, vamos a dar comienzo ahora sí a la segunda parte de este taller, en donde vamos a charlar acerca de los enfoques de aporte de proteínas y el cálculo de calorías en nuestros pacientes. Muchas de las cosas seguramente son de práctica cotidiana, pero de todas maneras vamos a ir revisándolas. Bien, la pregunta de ¿cuál es el mejor método para determinar las necesidades calóricas en el paciente crítico? Bien. La respuesta seguramente muchos la sepamos, pero lamentablemente no contamos con esa herramienta. Sin lugar a dudas se trata de la calorimetría indirecta y sabemos por supuesto que no contamos con esta herramienta en todos los centros. Por lo tanto, en una segunda instancia, y no así menos importante y menos válida, contamos con las ecuaciones predictivas basadas en el peso. Según las guías Aspen, lo que recomiendan es en pacientes normonutridos entre 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso actual día, pacientes con obesidad, con un índice de masa corporal entre 30 y 50, utilizar de 11 a 14 kilocalorías por kilo de peso actual por día, y pacientes con un IMC mayor a 50, 22 a 25 kilocalorías. Voy a hacer una pausa para resolver una pregunta que quedó del slide anterior. Leí en un estudio que la fibra soluble de las fórmulas en Argentina, por ser alta en FODMAPs, a veces puede, en vez de producir... a veces se puede en vez de producir la diarrea, es verdad eso. Las guías Aspen lo que dicen es que en general no deberíamos utilizar alta cantidad de contenido en FODMAP, sin embargo nosotros no tenemos en nuestras fórmulas contabilizado la cantidad. Así que la realidad es un tema en controversia. En general lo que se puede sugerir es, si tenés un paciente, digamos, que desarrolla diarrea y está con una fórmula con fibra, por supuesto lo primero a lo que tendemos es darle una fórmula sin ningún aporte de fibra, y si con eso no responde, utilizar alguna fórmula semielemental, considerando que ya puede existir alguna alteración en la digesta-absorción y que los nutrientes hidrolizados serían beneficiosos en ese caso. Ahora, para pacientes quizás con una diarrea crónica o un ritmo intestinal un poco acelerado, podríamos plantearnos el uso de las fórmulas de nutrición enteral con fibra soluble, pero nosotros aquí no tenemos contabilizados el aporte de FODMAPs, si bien las guías Aspen lo mencionan, que estos aumentarían en sí la osmolaridad, pero no tenemos estudios que evidencien su uso, ni tampoco cantidades contabilizadas en nuestras fórmulas enterales. Seba, ¿querés? No. Creo que lo principal es mirar la fórmula. Es decir, si uno mira, hoy justamente en mi servicio estamos charlando de eso, si uno mira a los pacientes que uno tiene, la mayoría de mis pacientes son sin fibra. Y uno, la tendencia es empezar sin fibra. Después cuando empiezan los problemas agrega la fibra, y hay un concepto equivocado con respecto a la fibra. Uno piensa que la fibra produce la diarrea, cuando en realidad es la fibra, hay dos tipos de fibra. Entonces, es una discusión aparte.
Bien. El cálculo para los pacientes podría hacerse con peso ideal corregido. Sí, tendrías que disminuir el aporte. Las guías en general aconsejan usar el peso ideal. El peso ideal corregido te va a dar una mayor cantidad. Podría llegar a usarlo con el límite inferior, por ejemplo, 22 por el peso ideal corregido. Pero la realidad es que utilizando ya un peso ideal, no es necesario que llegues a una fórmula del peso ideal corregido y utilizas en un rango entre 22 a 25. Igual en general tampoco es que abundan los pacientes, por suerte, con un índice de masa corporal mayor de 50. En general nos manejamos mayormente con los pacientes entre 30 y 50, en los cuales es más fácil, utilizamos de 11 a 14 por kilo de peso actual. La calorimetría indirecta es el gold estándar recomendado. De hecho, las ecuaciones predictivas muchas veces podemos estar en algunos casos errando un poco al aporte calórico, y más aún considerando que muchos seguramente de los centros no contamos con herramientas para el peso real del paciente, y entonces allí empezamos a usar métodos indirectos, o bien el famoso ojímetro, ¿no? Que entre todos los profesionales vamos viendo aproximadamente cuánto pesa, si no es que contamos con algún familiar que nos pueda brindar este dato, así que es más común que seguramente erremos un poco con alguna ecuación predictiva que con la calorimetría, que se considera el gold estándar. De todas formas, las guías me informan que el método que podamos utilizar lo empleemos. Lo importante, creo, más que nada, es llegar a alcanzar esa meta, ¿no? Porque muchas veces la calculamos, está impecable, pero el tema es después qué pasa en el día a día del paciente, si es que realmente recibe lo que nosotros prescribimos. Bien, ¿qué cantidad de proteínas debemos aportarle al paciente crítico? Bien, esto que creo que ya también hemos ganado bastante esta batalla con los intensivistas, que ya están... Sí. Sí, bueno, y estamos dándole, de hecho, muchísima más importancia, y cada vez más creo que el protagonismo del soporte nutricional en el paciente crítico lo llevan las proteínas. Sabemos que se aconseja entre 1,2 a 2 gramos por kilo de peso actual por día, según las guías Aspen. En pacientes con índice de masa corporal entre 30 a 40, este número asciende a 2 gramos, y ni hablar en los pacientes con un índice de masa corporal mayor o igual a 40, que asciende a 2,5. Y este es el gran momento en que muchas veces ya no sabemos cómo hacer, y tenemos que asegurarnos que realmente los reciba. Es inalcanzable comprar un calorímetro, eso realmente lo debo, esa respuesta. ¿Vale un respirador o menos que un respirador? Menos que un respirador. Sí, depende. Es como un auto, comprar un calorímetro. Y comprar el equipo de calorimetría, creo que está $20.000. Después, todos los chiches que uno le quiera poner, puede el precio irse hasta las nubes. Y depende del equipo también que uno compre. Pero sí, es caro, y depende obviamente del hospital y del contexto, que seguramente hay instituciones que son muy grandes que no le es tan caro, y hay instituciones que necesitan públicas, un respirador, y claro, hay que, es cuestión de prioridades. Tal cual, sí. Tal cual. Bien, ahora vamos a hablar de hipocalórica. Ahora vamos a hablar, y con respecto al IMC menor de 25, las calorías las podemos calcular entre 25 a 30, en general debemos sí ser un poquito más caritativos y subir al límite superior, si tengamos en cuenta, no es tema de la charla de hoy, pero con tener en consideración el síndrome de realimentación, que no suele pasar habitualmente, y tampoco tanto con una nutrición enteral, pero sí considerar ir lentamente progresando en aquellos pacientes que vienen con un estado de nutrición muy deplesionado y quizás sin una ingesta adecuada en el último tiempo. Bien, ¿qué cantidad de proteínas debemos aportarles al paciente crítico? Se nos plantea esta situación que pasamos desde el 1,2 en todo paciente crítico, y vamos pasando pacientes quirúrgicos, ni hablar pacientes que desarrollan úlceras por presión, pacientes politraumatizados, pacientes quemados, y por supuesto, y como ya hemos visto, los pacientes obesos. Ya no sabemos cuánto más va a aumentar, de hecho cada vez se vienen recomendaciones más altas, pero hoy sabemos aún así que ya casi alcanzar un 2 gramos por kilo de peso actual nos es muy dificultoso, aún con las fórmulas que tenemos. Por lo tanto, muchas veces tenemos que hacer unos cuantos malabares, dependiendo por supuesto de las fórmulas disponibles en nuestro servicio, y también así contar con el uso necesario, muchas veces, de módulos complementarios proteicos a la fórmula enteral que utilicemos. Pasa que a veces, aún contando con una fórmula enteral hiperproteica, no llegamos a alcanzar el requerimiento de un paciente con alguna patología específica o un paciente obeso. Por lo tanto, nos planteamos si este soporte nutricional óptimo puede mejorar los outcomes de nuestros pacientes críticos.
Aquí entonces vamos a desarrollar brevemente algunos estudios que hablan sobre el tema. Este es un estudio de Wischmeyer muy importante, digamos, es muy lindo todo lo que cuenta en su estudio acerca principalmente del aporte proteico. Sin embargo, también muestra en la siguiente tabla los estudios que han alcanzado menos o más del 80% de la prescripción calórica. Dentro de ellos podrán observar que hay muchos muy conocidos, el EPANIC, el EDEN, el TICACOS, y separa entonces en aquellos que no llegaron al 80% y aquellos que sí llegaron al 80%. Lo que se observa es que los estudios que no alcanzan el 80% del aporte calórico, en general durante la primera semana de internación en la terapia intensiva, tampoco por supuesto alcanzan un adecuado aporte proteico, siendo aproximadamente entre 0,6 y 0,8 gramos por kilo por día. Esto resulta bastante llamativo, pero sin embargo yo estimo que si muchos de nosotros vamos a ver realmente cuánto están recibiendo nuestros pacientes la primera semana, no estamos tan lejos de este valor lamentablemente. Por el contrario, aquellos estudios que sí superan el porcentaje de la prescripción calórica también han llegado a alcanzar al menos entre 1 y 1,2 gramos de proteínas por día. Entre los distintos outcomes evalúan en general los días de ventilación mecánica, los días de estancia hospitalaria, los días de estancia en la terapia intensiva, la mortalidad. Si se concluye que la subalimentación permisiva en la primera semana de alimentación, y más aún en los pacientes mayormente de alto riesgo nutricional, que en un principio veíamos por estas herramientas, lleva a los pacientes a ir generando día tras día en su internación una deuda calórico-proteica. ¿Y dónde la encontramos? Al momento del alta en el paciente de la UTI, donde ya no la podemos remediar. Y es ahí en donde nos preguntamos que tenemos un paciente que sale con una pérdida de masa muscular increíble, y es en donde nos preguntamos qué va a pasar con ese paciente y qué va a pasar con esa calidad de vida post-terapia intensiva, y ahí nos damos cuenta que seguramente desde sus primeras horas de ingreso a la terapia intensiva su aporte calórico y proteico no fueron lo suficiente para evitar este daño. Por lo tanto, la alimentación trófico-permisiva en la primera semana no debe considerarse segura o indicada en pacientes de alto riesgo nutricional, ya que se ha asociado con una mayor mortalidad y deterioro de la calidad de vida a largo plazo post-UTI en general. Este siguiente estudio evaluó 202 unidades de terapia intensiva con una población de 2.853 pacientes, divididos en dos muestras, pacientes que tenían asistencia respiratoria mecánica 4 días o más, y aquellos que tenían respiración mecánica 12 días o más. Evaluaron también el riesgo nutricional mediante la herramienta Nutri-Score. Lo que observamos aquí en la muestra de pacientes de 12 días o más, lo mismo de todas maneras se observa en los pacientes de 4 días o más, pero sin embargo con valores un poco menos significativos, es que aquellos pacientes, a medida que iba aumentando su aporte energético y proteico, iba disminuyendo su mortalidad. Los cambios se han visto cada 10% de aumento del aporte calórico y proteico. Y por lo tanto, los pacientes con alto riesgo nutricional y mayor estancia, aquellos que seguramente tengan una ventilación mecánica más prolongada, son aquellos que, si les aportamos una intervención nutricional más rica en calorías y proteínas, llegando al objetivo propuesto, podemos permitir un descenso de la mortalidad. Bien, en una fórmula cerrada, ¿cómo hacer para aumentar las proteínas? En general, como mencionaba anteriormente, lo que utilizamos es, aparte de la fórmula lista para colgar, los módulos proteicos, que son módulos a base de caseinato de calcio, los podemos disolver en agua y directamente los podemos colgar hasta en paralelo, o en algunas instituciones se pasan por método de bolo, digamos por método de jeringa por la sonda. Por supuesto requiere de una concientización de todo el equipo profesional, primero porque vamos a preparar esos módulos proteicos, y muchas veces nos sucede que no se los cuelgan al paciente, entonces también requiere de una concientización con el servicio de enfermería, con los terapistas también, y creo que cada vez vamos ganando un poquito más esa batalla, y podemos hacer que los pacientes tengan su fórmula de nutrición enteral lista para colgar, y aparte un módulo proteico que lo podemos poner una o varias veces por día hasta poder alcanzar el aporte de proteínas necesario. Una consideración, ya es la segunda vez que lo escucho, y me lo puse a buscar. Está descrito que la alimentación con módulos de proteínas pueda producir coágulos, y los coágulos de proteínas, y los coágulos de proteínas producir síndrome subooclusivo que
terminen en cirugía, y hay descripto cirugías donde lo que se encuentra es un síndrome suboclusivo. La verdad que está escrito, yo me puse a buscar, está escrito en la mayoría de pediátricos. Sí, son solo reportes de casos, y yo nunca tuve un síndrome suboclusivo por proteína. Uno, si lo piensa fisiológicamente, sería más común con los que tienen sonda en el estómago, que ahí se naturalizan y que se pueda producir, pero la verdad que revuelta, reportes de casos, nada. Esto tampoco usamos mucho. Sí. En paralelo, ¿se puede colgar en paralelo? Por supuesto que pase por goteo, si tenés otra bomba que pasen dos bombas diferentes, y si no, no hace falta esperar que termine el envase, lo podés colgar en paralelo. Si lo llegás a pasar por la misma bomba en donde pasás la fórmula de alimentación enteral, sí hay que considerar aumentar la velocidad de infusión de la fórmula de enteral, si no, cuando suspendan esa fórmula enteral para pasar el caseinato de calcio, ahí te va a sacar tiempo de infusión de la enteral, pero lo podés hacer de cualquiera de las dos formas. O jeringas, como los O jeringas, sí, también. Por supuesto, ahí requerimos enfermeros muy calitativos que nos colaboren, pero puede pasar. Bien, este siguiente estudio voy a ir apresurando un poquito a ver si podemos llegar a hacer el caso clínico. Muestra el impacto del aporte proteico sobre la mortalidad y la estancia hospitalaria también, un N bastante grande, 2.828 pacientes, también dividido en las mismas dos muestras que mencioné en el estudio anterior, con una edad promedio de 60 años, la mayor parte de admisión con motivo clínico, un Apache de 22, un aporte proteico adecuado de 1.2 y un aporte calórico prescripto también adecuado de 24 kilocalorías. Lo que se observa es que el odds ratio ha disminuido en aquellos pacientes que han recibido mayor aporte proteico, por lo tanto sugieren que un aporte proteico mayor o igual al 80% del objetivo que requiere el paciente redujo la mortalidad independientemente aún de la ingesta calórica. Por lo tanto, y como les mencionaba en un principio, aparentemente el protagonismo es de las proteínas. En este siguiente estudio, presentado este año, un N más chiquito, pero interesante también, de 211 pacientes con asistencia respiratoria mecánica, parten de considerar que los pacientes con ventilación mecánica llevan a una progresiva pérdida de masa muscular a causa del hipermetabolismo y el hipercatabolismo. Como objetivo se plantean evaluar el impacto del aporte nutricional durante la fase inicial de la enfermedad crítica en los outcomes del paciente. Dividen la población en tres grupos: una población con una adecuada ingesta proteica, un segundo grupo con una ingesta proteica inadecuada, pero una adecuada ingesta calórica, y el tercer grupo, ambos nutrientes, ingesta adecuada. Lo que han observado es que el grupo con ingesta proteica ha tenido un menor porcentaje de mortalidad, y ni siquiera así el segundo grupo, que contaba con una ingesta calórica adecuada, pero no la proteica. Por lo tanto, también sugieren que alcanzar más del 90% en este caso del objetivo proteico en pacientes con asistencia respiratoria mecánica se asociaría con una menor mortalidad. Bien, este último, examinar la asociación entre la adecuación nutricional y los outcomes, un N de 475 pacientes con asistencia respiratoria mecánica, también divididos en tres grupos: aquellos pacientes que recibían menos del 50% de lo prescripto, aquellos que recibían entre un 50 y un 80%, y aquellos que recibían más del 80% de los prescriptos. Como outcomes evaluaron la supervivencia a los 6 meses y la calidad de vida post-UTI a través de un cuestionario que evalúa la misma. Lo que se hacía era contactar a los pacientes que habían sido dados de alta para poder evaluar este cuestionario. Una edad promedio de 62 años, mayormente en motivos clínicos, un Apache de 27, un índice de masa corporal promedio de 30, asistencia respiratoria mecánica promedio de 18 días y una estancia en la unidad de terapia intensiva también de 18 días. Con respecto a las características nutricionales, lo que observamos es que recibían como prescripción 1.800 calorías y 100 gramos de proteínas, pero realmente la cantidad que recibían en los primeros 8 días era un 56% de esa prescripción calórica y un 51% de esa prescripción proteica. Lo que observamos, divididos en la línea superior, aquella que alcanzó más del 80% de lo prescripto, la que le sigue entre el 50 y el 80, y la inferior menos del 50, es que la mortalidad ha sido mayor en aquellos pacientes que menos adecuación
nutricional recibían. Por lo tanto, una baja adecuación nutricional, menos del 50% de lo prescripto en la primera semana de internación, encuentran mayor mortalidad versus los pacientes que reciben más del 80%, y estos cambios se han observado con cada aumento de 25% en las calorías aportadas en la primera semana. Si bien evalúan mayormente el aporte calórico, también va de la mano el aporte proteico, pero lo hacen principalmente con las calorías recibidas. ¿Cuál es la concentración? Bien, es difícil que se llegue a pasar el volumen indicado en 24 horas, sugieren aumentar goteo para intentar alcanzarlo. No sé si te referís a la fórmula de nutrición enteral, digamos, No, me ¿podemos parece que se está pasarlo refiriendo al solamente módulo. al módulo? El Algo así. módulo en general no se pasa durante 24 horas porque de hecho es una fórmula considerada artesanal, digamos que uno la prepara, por lo tanto se estima que no debería estar más de 4 horas colgado. Por lo tanto, ahí lo conveniente es calcular gotas minuto para que te alcance durante 4 horas y no más, o bien mililitros hora si lo podés pasar por una bomba de infusión. ¿Cuál es la concentración máxima de caseinato? La realidad es que en algunas instituciones se usa hasta el 10%, yo he tenido una sola desventaja, una sola intercurrencia, y es con una yeyunostomía al 10%, que no ha sido el mejor resultado y me han retado un poquito, así que en general yo estoy manejando concentraciones al 7.5 y en general no hay problema, y menos con las ondas, no hay problema. No sé, Sebastián. Sí, más o menos 10%. Bien. Es importante tener en cuenta el cociente calorías no proteicas, gramos de nitrógeno. La realidad es que hoy no se le está dando tanta importancia a este cociente, lo importante sí es plantear un valor absoluto, digamos, al que tengamos que alcanzar de proteínas, y hacer cálculos y ver con qué fórmula y de qué manera lo alcanzamos. Por supuesto, esto nos va a servir para ver si tenemos una fórmula lista para colgar, de qué trata, digamos, si se trata de una fórmula hipercalórica. Sin embargo, por supuesto que lo que buscamos son cocientes lo más bajo posible en estos pacientes críticos para que tengan más aporte nitrogenado versus el aporte por el resto de los nutrientes. Bien, al 8 ahí me dicen, al 8% me dice Pamela, así que más o menos estamos en lo cierto. Bien, ¿qué observamos en este estudio? Que la mortalidad en terapia intensiva en los últimos años ha disminuido de manera significativa. Sin embargo, lo que empezamos a tener es pacientes en su periodo post unidad de terapia intensiva que empiezan a reflejar una incapacidad funcional muy importante y, como les mencionaba antes, una pérdida de masa magra que resulta bastante alarmante. Por lo tanto, hoy en día se está poniendo muchísimo foco en la calidad de vida del paciente post-terapia intensiva. Ya se está hablando de la sarcopenia en los pacientes críticos, este título que dice la nueva pandemia. Sabemos que la sarcopenia trata acerca de la presencia de pérdida de masa muscular y de funcionalidad en los pacientes, es altamente prevalente en los pacientes críticos y por supuesto impacta de manera negativa, y empezamos a observar que la masa muscular se empieza a perder aún ya en los primeros días de internación en la terapia intensiva. Por lo tanto, un diagnóstico precoz, intervenciones nutricionales acordes y por supuesto la rehabilitación, que muchas veces ahora nos resulta difícil pensar en que un paciente ya puede empezar a movilizarse o empezar a rehabilitarse aún estando dentro de una unidad de terapia intensiva, pero esto ya se está hablando. Todo esto va a servir para mejorar nuestra calidad en los pacientes post-UTI. En este estudio, suponiendo ya de un supuesto que los supervivientes de una enfermedad crítica demuestran pérdida de músculo esquelético con deterioro funcional, lo que evaluaron es a través de un corte transversal en el fémur por una metodología de ultrasonido, cosa que no es tan común que nosotros podamos llegar a utilizar, pero lo que ven es que ya desde el día 1 hasta el 10º día de internación, los pacientes comienzan con una grave pérdida de masa muscular, y esto aún se exacerba más en pacientes con falla multiorgánica. Vieron que es mayor la pérdida de masa muscular en aquellos pacientes con falla multiorgánica que con falla de un solo órgano, y cuantos más órganos estaban en falla, mayor era la pérdida de masa muscular del paciente. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que nuestros pacientes pueden perder hasta 1 kilo de masa muscular por día. Esto parece alarmante, pero es muy importante que comencemos a prestar atención a
nuestros pacientes desde el punto de vista de la masa muscular y desde el punto de vista nutricional el aporte proteico. Acá me preguntan, comenzando con nutrición enteral, si tolera bien, ¿en cuánto tiempo es ideal cubrir la meta calórica? Lo ideal sería las 72 horas, según algunas guías. Heilan, en su último protocolo PEPAP, que no vamos a desarrollar, pero bueno, es bastante exhaustivo y estricto con las medidas, y recomienda que a las 72 horas. Tratemos... Aspen también. Aspen, sí, ¿el 72 también? Sí. Bien, o sea que a las 72 deberíamos estar, si no es así, tratar de hacerlo dentro de la primera semana seguro, pero no dejar de prestar importancia a las proteínas. Muchas veces uno dice, no le voy a dar todo junto porque viene... No, la verdad que si la tolerancia es buena, lleguemos a la meta calórica. Y eso va en consonancia con una pregunta que pasamos que decía que no llega a alcanzar los volúmenes en 24 horas, ¿cómo hacer? Bueno, hay un trabajo también de Heilan que muestra que, sí, cualquiera de los dos te lo sirve, que muestra que los pacientes en los cuales tienen un protocolo de nutrición son los que más fácil llegan a los requerimientos calóricos proteicos, entonces el protocolo es la mejor forma de alcanzarlo. Exacto. Hay protocolos que son diarios, donde el objetivo es diario, donde se va ajustando el volumen para llegar al diario. Hay protocolos que son de ajuste horario, que son tablas como el de Heilan, que lo va ajustando horariamente de acuerdo al volumen que queda de infundir, a la cantidad de horas que quedan de infundir, pero de todas maneras el protocolo es el que hace que llegue más rápido. Completamente. Muchas veces el tema de, bueno, hay que tener mucha capacitación con nuestros servicios de enfermería para que sea posible otorgarles un volumen y que lo pasen en esas 24 horas, ¿no? Y ser consistente, la capacitación tiene que ser continua y uno tiene que insistir y que el protocolo se continúe. Sin duda. Bien. En este paper que les mostraba de Wishmeyer, que es muy lindo de leer, nos hace unos interrogantes que la verdad que son muy interesantes a la hora de evaluarlo. Nos pregunta, ¿estamos creando supervivientes o víctimas en nuestras unidades de terapia intensiva? ¿Por qué estamos perdiendo la guerra de la calidad de vida post-terapia intensiva? ¿Qué rol cumple el soporte nutricional en los outcomes de los pacientes? Y si el soporte nutricional óptimo es suficiente para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. ¿Qué podemos hacer para comenzar a ganar esta guerra? Plantea, y así crear supervivientes y no víctimas de una unidad de terapia intensiva, y propone este lindo protocolo con estas letras, en la cual habla acerca de la respiración del paciente, la sedación que utilicemos, el delirium, la movilidad y el ejercicio, la alimentación y el adecuado aporte proteico, y la ganancia de la función y la masa muscular. Bien, por lo tanto, no tenemos dudas que la recuperación de nuestros pacientes debe ya comenzar en la unidad de terapia intensiva. Aquí tenemos dos intensivistas preguntándose qué pasa con este paciente que desde hace 10 días se encuentra sin movilización, y quien le responde con otro interrogante si hay algo que podamos hacer para prevenir la famosa debilidad adquirida en la UTI que ya recibe como tal una entidad que empieza a ser alarmante para que podamos prevenirla. Por lo tanto, es imposible no, pero sabemos que es difícil, por supuesto en cada centro será un tema distinto, pero vemos que sí se puede hacer, sí podemos completamente movilizar a nuestros pacientes y empezar con la rehabilitación. Por lo tanto, no solamente la movilización, sino también el aporte proteico, y tal como demuestra esta imagen, ahí tenemos la fórmula, digamos, y un suplemento proteico de caseinato de calcio para poder mejorar la ganancia de la masa muscular en nuestros pacientes. Concluyendo entonces, de 1.2 a 2.5, si bien es a 2 según las guías, menciono el 2.5 porque hemos visto tal como un paciente obeso mórbido requiere estos 2.5, alcanzar el aporte proteico la primera semana mejora la calidad de vida de los pacientes post-UTI, y necesitamos alcanzar esa meta proteica en nuestra primera semana, la necesidad del uso muchas veces de suplementos proteicos, y el soporte nutricional tiene un potencial efecto positivo sobre la calidad de vida tanto física, funcional y general del paciente al salir de nuestra terapia intensiva. Vamos a responder algunas preguntitas rápidas. Hasta que llegamos. ¿Dónde nos hemos quedado? Acá. Comenzando con nutrición,
Esta también, cuando cubrimos, ¿qué opinan del aporte proteico en pacientes críticos con falla renal? Es una discusión diaria, sí, es El una lunes discusión tuvimos la misma pregunta. y es un tema Contestá vos o contestá yo. importante, todo tuyo. El lunes tuvimos la misma pregunta. El paciente, estamos hablando de los pacientes en terapia intensiva. En realidad podemos hablar de todos los pacientes con insuficiencia renal. El paciente que no está en terapia intensiva, es un paciente ambulatorio que tiene insuficiencia renal, el hecho de retrasar el aporte proteico, disminuir el aporte proteico en pos de disminuir los niveles de urea, lo que hace es que el paciente llegue en menores condiciones, no retrasa el tiempo de diálisis, no lo retrasa, y cuando llegue el momento de la diálisis llega en peores condiciones, entonces empeora el outcome. Por eso no disminuir los aportes proteicos en un paciente ambulatorio que está previo a la diálisis. En un paciente en terapia intensiva, la falla más común de las fallas orgánicas es la falla renal. Y la falla renal está generada por la gravedad de la enfermedad. Entonces, un paciente crítico en terapia intensiva con falla renal tiene altos requerimientos proteicos. Entonces, a ese paciente tampoco hay que disminuirle y escatimar con los requerimientos proteicos. Entonces, a ninguno hay que escatimar los requerimientos proteicos. Y la discusión diaria con los nefrólogos puede... Depende. Nosotros la tenemos. No, por suerte, no quiero... No dije a qué hospital estoy, pero nadie. Los nefrólogos de mi hospital, así como los cirujanos, son bastante, se preocupan bastante por la nutrición. Son los primeros que, de hecho, la pelea a veces con los cirujanos es quién inicia primero la nutrición. Sí, son bastante. La siguiente, cuando el paciente tiene sarcopenia, por ejemplo, en pacientes con ascitis o cirrosis, más allá de la recomendación proteica que tienen estas enfermedades, ¿ustedes deciden agregarle más proteína de la recomendación en sarcopenia presente en su experiencia? La realidad es que nosotros hablamos de sarcopenia, o sea, deberíamos realmente diagnosticar que el paciente tiene sarcopenia, difícilmente le hagamos un DEX al paciente o hagamos algún método, digamos, de funcionalidad, porque imposible hacer un test de caminata o algo por el estilo. Por lo tanto, la realidad es que con que podamos lograr alcanzar al menos el 1.2, y realmente si el paciente está en un estado nutricional depresionado, subir aún más, y que el paciente realmente reciba, ya estaríamos cubriendo. El tema si el paciente a su vez suma una situación de cirrosis o ascitis, hay que ver también la tolerancia, ¿no? Porque a veces mucha cantidad de infusión y demás no lo tolera, o nos piden alguna restricción de líquido específica. Entonces creo que en realidad acá me vuelven a preguntar, ¿o ya estaría contemplada las proteínas por una posible sarcopenia? Sí, con alcanzar la recomendación del paciente en sí crítico, es suficiente. El tema es que realmente nos aseguremos que el paciente lo esté recibiendo, y si es necesario aumentarle, la realidad es que no hemos tenido ninguna contraindicación en si llegáramos a 2.5, y de hecho cuesta mucho. Por ahí en un paciente con cirrosis, al estar en un estado muy depresionado, seguramente su peso no sea muy elevado y no te sea difícil alcanzar este valor. Lo importante es que si lo recibe y si tiene buena tolerancia, hay que cubrir esa cantidad. ¿Cuándo está contraindicado el uso de fibra en el crítico? Además de isquemia intestinal. El uso de fibra sigue siendo como un tema bastante controversial, yo creo que también depende de cada centro. Yo, en mi caso, utilizo fibra en los pacientes. Mixta, ¿no? Sí, siempre mixta. Exacto. Utilizo fibra y por supuesto voy evaluando la tolerancia, digamos, pero utilizo. No, siempre mixta. La indicación es siempre mixta. Bien. No habiendo más preguntas, podemos seguir. 5 minutitos. 5 minutos. Bueno, podemos al broche, exacto. Sí. Bien, la realidad es que había un caso clínico, sabíamos que posiblemente por la extensión de la charla y las preguntas que iban a surgir, exacto, así que la realidad es de todas maneras el caso clínico es muy semejante a todo lo que fueron planteando como interrogantes. ¿Cómo hago en un paciente con restricción hídrica para cubrir el requerimiento calórico proteico con un paralelo de caseinato? Bueno, primero negociar con el intensivista, esto es muy importante. Negociar, hablo a que siempre hay algún fluido que le están pasando que podemos achicarlo, ¿no? Entonces, primero también ver el aporte que recibe parenteral el paciente, esto es muy importante y a veces no lo tenemos en cuenta, no por supuesto desde el punto de vista de los médicos, sino de los licenciados en nutrición, así que eso es importante, si podemos negociar. Y si no, muchas veces lo que hacemos es primero, si contás con una fórmula de alta densidad calórica, por supuesto va a ser de elección, porque podemos pasarle no solamente más proteínas, sino más calorías en menos aporte hídrico, y en el caso del caseinato yo lo que hago justamente, la palabra es negociar.
voy viendo cómo va el paciente y si me permiten un poco más, un poco menos. A veces, por supuesto, si hay que poner en la balanza, sin lugar a dudas, si el paciente tiene que hacer balance negativo, bueno, esperaré hasta que el paciente esté en balance negativo y retomo otra vez el uso del caseinato. Depende de cada caso en particular. Si contás con fórmulas de alta densidad calórica, por supuesto, empezamos, es inicial. 5.000 mililitros entre fórmula y paralelo. Pero ¿cómo estaba diluido? ¿Y cuántas calorías? Es muchísimo. Sí. Es muchísimo. Lo vamos Sí, a encharcar seguramente. Sí, pero aparte no se me ocurre cómo llegar a 5.000 mililitros entre uno y otro. Es mucho. O sea, a ver, entiendo también que esto es parenteral, ¿no? Que estaría recibiendo algunas... No, yo entiendo fórmula Solo paralela. enteral es casi imposible. Yo lo máximo que he pasado son 2.500 con toda la furia. Es muchísimo. Muchísimo. 2.500, 3.000, pero es muchísimo 5.000. Quizás aportes también tenía por parenteral, pero no Lo que pasa es entendemos que hay muy que ver bien el cómo... cálculo, qué fórmula tiene, Sí, y el cálculo no, proteico que le mucho hizo, complicado. y los módulos, cómo lo Claro, diluyó para llegar. por ahí usaste 10 módulos de 500, no sé, se nos ocurre a lo mejor mucha No, 10 cantidad módulos no, pero le pasa 2.000 de volumen de la de fórmula, fórmula. después te quedan 3.000 para pasar. Es un montón, es mucho. Cualquier cosa Igual también, un hueso debería ser hipocalórico, o sea que tampoco debería recibir tanto encima, volumen. claro, considerando, tenía Tenía 2.400 calorías y 1.500 1.500 en de paralelo. paralelo. Pero 2.400 calorías un obeso mórbido también es Mucho. mucho. No sabemos por dónde, Ana, habías calculado el aporte, considerar que es entre 11 a 14. Bueno, creemos que a lo mejor parte de ahí, a lo mejor, o le calcularon mucha cantidad de calorías, y 1.500 de paralelo, la realidad es que es bastante. Utilizando la concentración del 8%, la verdad que llegás bien. ¿En pacientes desnutridos la fórmula de elección es una oligomérica? No, para nada, no necesariamente. Únicamente nos lleva la fórmula, elegir, digamos, una fórmula oligomérica en el caso que realmente sospechemos de, digamos, una diarrea que no puede ser bien tratada con una fórmula sin fibra y se sospeche de alguna alteración en la digesto-absorción, pero no necesariamente, salvo que el paciente tenga una mala tolerancia, pero independientemente de su estado nutricional. Paciente con fístula, ¿puede usar fibra? ¿Qué fístula, no? Lo primero que preguntaríamos es ¿qué fístula? Bueno, esto es un poquito lo que tenemos que pensar, el riesgo, los aportes y por supuesto, y no olvidarnos, la movilización. Bien, el caso clínico de todas maneras va a quedar en la presentación, y ahora nos planteamos que los dejamos con A modo de cierre y rápido, que ya Exacto. estamos sobre la hora. Tuve la suerte de estar en el Congreso ESPEN de este año, y donde discutieron y estuvieron en parte modificando y haciendo las recomendaciones para las guías ESPEN del año que viene. Y hay algunas formulaciones interesantes, como por ejemplo el screening de los pacientes críticos. Vieron que, como Mir les dijo al principio, lo que recomienda ASPEN como método de screening para los pacientes críticos, recomiendan el NRS 2002 y el Neutric, que tiene sus bemoles. Acá dicen que todos los pacientes internados en terapia intensiva son considerados en riesgo de nutrición, entonces no recomiendan ninguna herramienta de screening. Todos los pacientes internados por más de 3 días es un paciente que está en riesgo de desnutrición, sobre todo los pacientes en ARM y que tienen enfermedades crónicas. Sí. Pero aparte es algo, si uno mira el NRS 2002, todos terminan entrando, y eso es lo que quería mostrar con el trabajito. Con el NRS 2002 todos terminan estando en riesgo, entonces ellos llegaron a esa conclusión y lo terminaron sacando. ¿Cómo valorar al paciente crítico? Bueno, lo que ellos recomiendan es usar lo que tengan a mano, la anamnesis, el examen físico, y lo que agrega, lo que me pareció novedoso, es que agrega que se pueden usar métodos donde se analice la composición corporal, la masa muscular y la fuerza muscular, o sea, dando lugar al handy grip y dando lugar a todos los métodos de imágenes que, si bien no están validados, pero que sí pueden dar una pauta o sea, no está validado, no es que no está validado, no hay un punto de corte, y hay un montón de mediciones que se pueden hacer con respecto a la composición corporal. Después, esto sí es básico y es muy parecido a las pruebas, que la dieta bioral debe ser considerada primero. En caso de que la dieta bioral no se llegue, se debe iniciar la nutrición enteral y la nutrición parenteral temprana, o sea, la nutrición parenteral temprana es en los pacientes que lo requieren, o sea, que van a requerir durante más de 3 días,
y que tengan alguna indicación de retrasar la nutrición enteral. O sea, que es básico lo que estuvimos charlando. Primero dieta viral, después si no se puede la nutrición enteral, y en caso de que no se pueda, recién ahí la nutrición parenteral. Y ellos consideran nutrición parenteral tardía, a diferencia de los americanos que lo ponen en el día 7, la nutrición parenteral tardía para los europeos es en el tercer día. En esto es muy parecido a los americanos, la nutrición enteral debe ser primero considerada en estómago, la nutrición postpilórica son los pacientes que tienen intolerancia a la alimentación o alto riesgo de aspiración y colocarlo mediante técnicas de fluoroscopía o endoscópicas. Y esto que también es lo que se viene, nutrición enteral continua con bolo, no hay diferencia, es decir, lo que todos hacen hincapié es que el bolo se tolera y que es más fisiológico. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Resuelvo estas dos consultas rápidamente, perdón. Si se siguen utilizando fórmulas enterales artesanales, la realidad es que estando en una unidad de terapia intensiva es muy raro que se sigan utilizando. Digo muy raro porque nos podemos encontrar con algún centro que por cuestiones de recursos económicos no quede otra posibilidad, pero la verdad que ya se utilizan muchísimo más listas para colgar. Sí podemos tener pacientes por ahí no en estado crítico, sino en una sala de clínica médica, por supuesto. Seguimos teniendo fórmulas en polvo para su reconstitución. Lo importante es una adecuada reconstitución en medidas de higiene, y lo importante es recordar el tiempo de colgado, evitar que se pase las 4 horas de colgado del producto. En pancreatitis aguda se usa fórmula semielemental, no necesariamente, no, de hecho se sugiere poder iniciar con una fórmula polimérica, y en caso de intolerancia, ahí sí pasar a una fórmula semielemental. Bien, Aspen 18. Es lo que dicen. Y los trabajos dicen que no hay diferencia en la alimentación por bolos o en infusión continua. Veremos, a ver, las están haciendo, esto fue parte de la discusión, mostraron cómo fue parte de la discusión, todavía no está cerrada la guía, veremos cómo la terminan cerrando y cómo la terminan presentando el año que viene. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención, por las preguntas. Con respecto a las charlas quedarán subidas luego, y los invitamos por supuesto a participar en las siguientes. La siguiente se llevará a cabo el día 18 de octubre, acerca de masa muscular, ¿correcto? Desconocemos exactamente, pero no importa, el 18 de octubre, así que bueno, esperamos que les haya sido de utilidad y muchas gracias a todos. Adiós.